Marcos capítulo 14, versículo 12 en adelante. Dice así la palabra de Dios: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y le dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decida al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto y dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como le había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino con él los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: seré yo, y el otro: seré yo. Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra, bendito Dios. Que esta palabra es como toda espada cortante de 2 filos que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y descierren los pensamientos que hay en el corazón del hombre. Es tu palabra, Señor, que nos vivifica, es tu palabra que nos alumbra, que nos ilumina, es como una antorcha, Señor, en nuestro caminar. Gracias por tu palabra, Señor. Lo que de gracia me das, de gracia les doy a tus hijos y a tus hijas, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bien, amados hermanos, desde el momento de la salida de Israel de Egipto, alrededor de 1445 antes de Cristo, el pueblo hebreo, más tarde llamado judío, ha estado celebrando lo que le llamamos la Pascua, la fiesta más importante de los judíos, la fiesta ancestral de los judíos. Se celebraba más o menos en primavera, para ser un poco más específicos, alrededor como del Viernes Santo y el día de resurrección, más o menos como en Semana Santa. Ese era el tiempo donde los judíos celebraban la Pascua. Entonces, ¿qué significa el término Pascua? Es un término hebreo que quiere decir Pesaj, que quiere decir pasar de, saltar por encima, pasar de largo o perdonar. Eso es lo que quiere decir el término Pascua. Entonces, era la primera de las 3 fiestas judías, donde todo judío devoto, donde todo judío no impedido, era un requisito que asistieran al templo de Jerusalén para celebrar la Pascua con sus compatriotas, con todos los judíos. Se reunían en el templo. De acuerdo a Éxodo 12:43 y Deuteronomio 16:1, todo judío debía estar en el templo. Entonces vemos a Jesús subir a Jerusalén para celebrar la última Pascua de su vida con sus discípulos. Y esta era una cena pascual, la última cena que el Señor Jesucristo celebraría con los suyos. Imagínese a Jesús, imagínese a sus discípulos. Qué cosa tan preciosa y triste a la vez para Jesús y para los suyos. Ahora, fue instituida en Egipto muchos años atrás, con el fin de conmemorar el acontecimiento más importante también para el pueblo de Israel, la liberación del pueblo de Israel de la opresora mano de los egipcios. Jesús había ido a Jerusalén entonces para celebrar la Pascua. La ciudad estaba completamente abarrotada. Todos los alrededores de Jerusalén, las ciudades, los pueblos, subían a Jerusalén
para celebrar esta gran fiesta. Entonces, pero la misma fiesta pascual tenía que celebrarse dentro de la ciudad. Entonces, había mucha gente, mucha gente. Entonces, pero aquí vemos a Jesús, amados hermanos, que es un ejemplo para nosotros. Jesús no era para nada desorganizado, no era para nada, él no dejaba las cosas para último tiempo. Aquí podemos tomar ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la capacidad de ser organizados y más cuanto a las cosas de Dios. Amén, hermanos. Entonces, hay que ser organizados, hay que darle tiempo a Dios de calidad. Entonces, él poco atrás había hecho los preparativos de un pollino, de un burrico para entrar su entrada triunfal a Jerusalén. Lo vemos al Señor Jesucristo siempre ser organizado. Entonces, ese es un buen ejemplo para nosotros. El Señor Jesucristo había hecho la planificación con tiempo atrás de esto, de esta última cena pascual. Aquí Jesús ya había hecho los arreglos con un amigo en Jerusalén y le había dado el santo y seña. Entonces, el santo y seña era: el maestro dice. El maestro. Amén, hermanos. Entonces, cuando él dice, se tiene que llevar a cabo, y cuando él ordena, no hay quien lo impida. Amén, hermanos. Entonces, es una orden del Señor Jesucristo que les da a sus discípulos. Eso era porque la primera Pascua en Egipto, amados hermanos, de Éxodo 12, ya me perdí, hermanos. Entonces, sus discípulos querían saber dónde se celebraría la Pascua y los preparativos que ellos querían hacer para la Pascua. Así es que mandó por delante a dos. Él les dijo: vayan a la ciudad. Al entrar se van a encontrar con un hombre que trae un cántaro de agua en la cabeza, y él les va a decir lo que tengan que hacer. O sea, obviamente Jesús ya había hablado con él en el santo y seña. Ahora, no era costumbre de los hombres llevar un cántaro en la cabeza con agua. Era medio raro, se miraban medio raros los hombres. Esa era costumbre de las mujeres, llevar su cántaro sobre su cabeza lleno de agua o sobre su cadera. Pero en un hombre, pero Jesús había dado la orden a ese hombre. Entonces van los dos discípulos, lo encuentran exactamente como Jesús lo dijo, así lo encontraron. Ahora, las casas judías las más grandes tenían 2 pisos, por decirlo así, como 2 cajas, una caja grande abajo y la otra caja más chiquita arriba. ¿Cuál era el propósito de la casa esa arriba? Le llamaban el aposento alto. Esa casa se podría darle varios usos los judíos le daban varios usos. Era para almacén, o un lugar para descansar o meditar, o una habitación para los visitantes. Pero el uso más oficial que se le daba a esta casa de huéspedes o a este aposento alto era que un rabino enseñaba así a sus discípulos más íntimos, allí en paz, tranquilo, en esa habitación. Entonces, el primer acontecimiento de la Pascua era ocupado por la tarde, por la primera tarde, se le llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Debemos recordar que para los judíos el día empezaba a las 6 de la tarde, a la puesta del sol, amados hermanos. Entonces, en este caso, la fiesta de los panes sin levadura empezaba el jueves por la mañana. Aquel día era el 13 de Nisan, del mes de Nisan o de Aviv en el calendario judío. El día de la mañana, aquel día era entonces el 13 de Nisan, el día de la preparación para la Pascua, pero el día 14 de Nisan era el día de la Pascua, cuando empezaba a las 6 de la tarde. Ahora, para expresarlo en nuestra lengua, para que se haga más sencillo, no sé si ya los confundí, diríamos que el viernes del día 14 empezaba a las 6 de la tarde con la puesta del sol, la tarde del jueves del día 13. Entonces, ¿cuáles eran los preparativos que hacían los judíos para esta Pascua? Primero,
estaba la búsqueda ceremonial de los restos de levadura en toda aquella casa. Antes de la Pascua había que limpiar la casa de toda la levadura, de todo pan leudado. Eso era porque la primera Pascua en Egipto, amados hermanos, los israelitas debían de estar dispuestos. Egipto significa el pecado, y ellos debían de estar dispuestos a salir de prisa, que realmente ellos estuvieran determinados en salir, en dejar todo aquello. Entonces, esa levadura significa, amados hermanos, para un judío la corrupción, la putrefacción, lo podrido. Entonces, en segundo lugar, de la fiesta de los panes sin levadura, se tenían que limpiar las casas. Entonces, la fermentación para un judío era símbolo de putrefacción, de podrido, de pecado. Un día antes de la Pascua, todo dueño de toda casa tenía que limpiar sus casas, sus habitaciones. Por todos los rincones tenían que buscar. Pero antes de la búsqueda oraba el judío y decía: bendito sea el Señor Dios nuestro, el Rey del universo, dice, que nos ha santificado por sus mandamientos y nos ha mandado limpiar nuestras casas de levadura. El Señor Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso, nos manda, amados hermanos, a santificarnos, a limpiarnos, a purificarnos. Amén, hermanos. Y al final de la búsqueda del dueño de la casa decía: toda la levadura que haya en esta casa, la que miro y la que no miro, queda anulada completamente y sea como el polvo de la tierra. Entonces, el otro ingrediente esencial de la fiesta era el cordero pascual. Los quiero llevar, les estoy dando un poco de historia. El cordero pascual, de donde tomaba su nombre la fiesta, era para recordarles cómo sus casas habían sido protegidas por el ángel exterminador de la muerte en Egipto. Cómo Dios los había liberado a través de este cordero. De la sangre de este corderito era la señal con que el ángel de la muerte pasaba por todo Egipto. Y después de 400 años, amados hermanos, de sujeción en Egipto, Dios determinó librar a Israel. Dios escuchó su clamor. Dios escuchó. Entonces, a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, levantó un líder que se llamó Moisés. Y ese líder lo sacó del éxodo con mano poderosa de parte de Dios, anunciándole a Faraón, que era el hombre más poderoso de la tierra, con la frase siguiente: deja ir a mi pueblo. Y ese hombre: ¿y quién eres tú? ¿Y quién es tu Dios? No sabía con quién se estaba enfrentando. Amén, hermanos. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y para recalcar la seriedad del mensaje del Señor a través de los labios de Moisés, pues Dios mandó juicios sobre el pueblo egipcio. Y cada vez que la plaga, desde la primera hasta la última, se arrepentía Faraón y decía: ora a tu Dios para que quite esta plaga. Pero después, suprimida la plaga, volvía lo mismo. Fue hasta la última plaga, la 11ª, la última plaga, la muerte de los primogénitos, de toda bestia y de todo hombre, que ahí no les dio otra opción a los egipcios más que se fuera el pueblo hebreo, que se fueran los israelitas. No les daría otra alternativa que expulsarlos, dejarlos ir. Entonces Dios envió un ángel de la muerte por todo Egipto para que destruyera todo primogénito de las bestias y de los hombres. Ahora, como también Israel estaba viviendo en Egipto, ¿cómo se iba a hacer la diferencia entre los israelitas y los egipcios? Tienen algo de parecido en lo físico. Entonces, el Señor dio una orden específica. Y aquí está una clave muy importante para nosotros. Obedecerla, amados hermanos, sería el resultado en su protección. Era que mataran un corderito de 1 año, sin mancha, sin defecto,
No podía estar ciego, no podía estar tuerto, no podía estar manco, no. De 1 año y perfecto. Cuando ellos mataban ese corderito, se le cortaba el cuello, la sangre era recogida, ellos no la tiraban, no la comían, porque para el judío la vida está en la sangre. Entonces, esa sangre, amados hermanos, con un manojo de hisopo, marcaban el dintel de las puertas y los postes de las puertas. Y cuando viniera el ángel de la muerte, el exterminador, iba a reconocer esa sangre, que ahí estaba un israelita, que ahí estaba un hijo de Dios, y respetaba y pasaba por alto. Perdonaba aquel hogar. Eso es lo que significa Pascua. Así es que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, toda la gente iba al templo. El adorador tenía que matar su propio corderito, haciendo así su propio sacrificio. Para los judíos toda la sangre, amados hermanos, como mencioné anteriormente, era el símbolo de la vida. Ahora, ahí en ese templo había una larga fila en el altar donde se hacían los sacrificios, había una larga fila de sacerdotes. Y cuando el sacrificador llevaba su corderito y lo degollaban, le hacían la incensión, bueno, ya se me fue la palabra. Le cortaban el cuello y saltaba la sangre. Estos sacerdotes traían unos recipientes de oro y de plata. Y allí se vaciaba la sangre y cada sacerdote iba pasando esa sangre hasta el último sacerdote. Y el último la rociaba sobre el altar de Dios. Josefo, el historiador, dice que se sacrificaban más o menos 250,000 de corderitos. Imagínense la sangre. Todo aquello, esto es increíble, amados hermanos. Ahora, en segundo lugar, de pensar de los judíos, ya dijimos la levadura, el cordero pascual. El otro ingrediente que también es muy importante, amados hermanos, habían de hecho otros 4 o 5 ingredientes. Estaba un tazón, un recipiente. Este tazón estaba lleno de agua salada. Este tazón les hacía recordar las lágrimas que ellos habían llorado en la esclavitud en Egipto. Les hacía recordar esa agua salada del Mar Rojo, donde Dios había obrado milagrosamente y habían pasado en seco. Había que preparar una ensalada de hierbas amargas. Esta estaba compuesta de rábanos, achicoria, endivia, lechuga, marrubio y otras verduras semejantes. Esto también tenía el propósito de recordarles la amargura de la esclavitud en Egipto. Y ese manojo de hisopo les recordaba, amados hermanos, cómo habían marcado su dintel y sus postes de sus casas con la sangre del cordero. Se hacía una pasta llamada jeroset. Era una mezcla de manzana, de dátiles, de granadas, de nueces y de almendras. Óyame, esto suena sabroso. Entonces, se hacía toda la mezcla y se servía, y esto también le recordaba la arcilla con que ellos habían hecho los ladrillos, y se trozaban palitos de canela y atravesaban, y esto les recordaba la paja con que ellos habían hecho los ladrillos. Y por último, muy importante, había 4 copas de vino. Estas copas contenían un poco de más de 1/4 de litro de vino, pero se mezclaban 3 partes de vino con 2 de agua. Estas copas, amados hermanos, muy importante, era para recordarles las 4 promesas de Éxodo 6:6. ¿Cuáles eran esas 4 promesas? Número 1, yo sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto, dice el Señor. Segundo, yo os libraré de servidumbre. Tercero, yo redimiré con brazo extendido y con gran justicia.
Y número 4, yo os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Qué preciosas promesas de parte de Dios para un pueblo. Son las mismas promesas que Dios nos hace a usted y a mí. Él es nuestro Dios. Nosotros somos su pueblo. Somos sus hijos y sus hijas amados. Dios nos ama. Nosotros debemos de amar a Dios. Aleluya. Estos eran los preparativos que los discípulos habían hecho en Jerusalén por la mañana y por la tarde. Entonces, la Pascua y Jesucristo, ¿qué relación tiene su cuerpo y su sangre? Cuando un profeta quería anunciar algo, amados hermanos, siempre lo hacía con símbolos para que la gente entendiera mejor. Y el Señor Jesucristo también usó este método de las parábolas. No es fácil hacer una parábola, no es fácil predicar por parábolas. Es difícil, pero Jesús era un experto. La fiesta de las Pascuas era la conmemoración de la liberación del pueblo de Israel. Jesús, amados hermanos, es nuestra Pascua. Jesús es nuestro libertador. Él nos ha libertado. Aleluya. Vino para libertar a la humanidad del temor y del pecado que nos asediaba, de los miedos que nos estaban acechando. Los pecados que nos tenían cautivos, esclavizados, así como el pueblo de Israel en Egipto. Éramos cautivos por el pecado, éramos esclavos del pecado. Pero gracias al Señor Jesucristo, que vino a salvar y a salvar, vino a la humanidad. Aleluya. Porque estábamos echados a perder. Porque una persona se pierde de dos maneras, como una fruta. Está podrido y sabe a perder. Eso quiere decir que no tiene remedio. Pero gracias al Señor Jesucristo, que vino a pagar un precio, y por su llaga nosotros fuimos curados, fuimos sanados. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. El Cordero Pascual entonces era el símbolo de la salvación en aquella noche de destrucción del ángel exterminador de la muerte. La sangre de Cristo en cada uno de nosotros que hemos sido salpicados es esa sangre que mira el ángel de la muerte y tiene que pasar por alto, tiene que perdonar esa vida, porque tenemos la sangre, el sello de nuestro Señor Jesucristo, que es su sangre. Bendito Dios. El enemigo no nos puede tocar, el enemigo no nos puede dañar. Cristo está con nosotros. Aleluya. Bendito sea su nombre. Entonces Jesús se presenta como nuestro Salvador. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y esos éramos usted y yo. Vino a salvar en la tierra, vino a salvar en el cielo, a darnos en el tiempo, a darnos vida eterna. Aleluya. Hay una palabra aquí que es muy importante, que encierra toda la obra y el propósito de Jesús. Es la palabra pacto. Aleluya. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Un pacto es entre dos personas, pero este pacto no era un pacto entre dos hombres, era el pacto entre Dios y el hombre. Y Dios no quebranta sus pactos, amados hermanos. El hombre sí, el hombre falla, Dios no falla. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Entonces lo que Jesús estaba diciendo, como causa de mi vida, pero sobre todo por la causa de mi muerte, ustedes van a tener vida eterna. Aleluya. El Hijo de Dios, amados hermanos, se hizo hijo de hombre para que los hijos y las hijas de los hombres vinieran a ser hijos e hijas de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Qué cosa más preciosa y qué cosa más linda es eso. Que el Hijo de Dios diera su vida por usted y por mí. Entonces Jesús les estaba diciendo, mírenme, ¿me habéis visto a mí? Están viendo a Dios. Yo soy Dios. Lo que yo hago no lo hago de mí mismo. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. El Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Y aquí entran, amados hermanos, muchas sectas religiosas que niegan que Jesús es Dios, que es un Dios más pequeño sin los atributos de Dios. Jesús es 100% Dios y es 100% humano.
Él tiene el poder en la tierra y en los cielos. Tiene toda la potestad. Para Él no hay nada imposible. Por eso Él, cuando decía a un muerto, levántate, y el muerto tenía que levantarse. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Hay una anécdota, una historia que dice que había una vez un puente giratorio donde pasaba un río bien grande. Y al lado de ese puente estaba el guardia, el security. Y allí él tenía el control para que ese puente se levantaba o lo podía bajar. Cuando se alzaba pasaban los barcos por ese gran río, y cuando lo bajaba pasaba un tren. Entonces, un día, ya era de noche, ya estaba anocheciendo. El guardia esperaba que pasara el último tren. Ahí estaba él. De repente vio las luces venir. Ahí viene el tren. Esperó el momento adecuado para puchar el botón, para que bajara el puente. Pero para sorpresa de él, no funcionó. Y salió corriendo. Y ahí va donde se encontraba una palanca manual para que aquel puente bajara. Pero de pronto escucha unos gritos de un niño. Y mira, y era su hijo, que le decía: papi, 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 ¿dónde estás? Y la primera reacción de aquel padre fue decirle al niño: corre, mi hijo, corre, corre, corre. Pero aquel niño no alcanzaría a cruzar. Para este hombre, en una fracción de segundos tenía que decidir entre su hijo o el tren. Si el puente no bajaba, el tren se descarrilaría y era un tren de pasajeros y mataría a muchas personas. Decidió que el tren pasara. Los pasajeros, bien cómodos, a gustos, tranquilos, siguieron su viaje y no percibieron, amados hermanos, que aquel hombre todavía seguía con su mano en la palanca, llorando la muerte de su hijo que había sido destrozado por el tren. Aquellos pasajeros no se habían dado cuenta de aquel hombre en el viaje a su casa que había sido eterno. Muchos de nosotros no nos damos cuenta del gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Cristo vino a ser un puente entre Dios y los hombres, entre el cielo y la tierra, para que estuviéramos seguros. Eso es lo que vino a hacer Cristo, un puente. Cristo vino a salvarnos. Cristo nos ama. Aleluya. Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, habla también acerca a la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto había problemas, había divisiones, sí, como lo hay en todas las iglesias. Ahora, el mundo antiguo era mucho más social que el mundo que nosotros estamos viviendo. Se está perdiendo esto. Se juntaban y comían y compartían el pan. Todos llevaban un plato y allí nadie decía: esto es mío, esto es tuyo. No, era de todos. Compartían. Yo me recuerdo, he platicado con la hermana Nelly, cuando mi madre oía que su vecina estaba enferma, iba y mataba un pollo y le mandaba su caldito. Come, recupérate. Y lo contrario, cuando mi mamá estaba enferma, iban y todas las vecinas le llevaban comida. Se ha perdido esto, amados hermanos. ¿Cómo se ha perdido esto? Y mucho más en las iglesias cristianas. Hemos olvidado el de ser compartidos, afables. ¿Por qué? No olvidemos, amados hermanos, el ser compartidos.
el ayudarnos. La iglesia primitiva adoptó esta costumbre, amados hermanos, y la llamó la fiesta ágape, la fiesta del amor. Qué precioso, qué hermoso. Pero es una pena que se haya ya perdido en muchas de las iglesias. En esta iglesia, cada primer del mes comemos juntos. Y no es la comida, el propósito del pastor principal, amados hermanos, y también mío, no es que estemos ahí de comelones. El propósito es que nos conozcamos, que convivamos, que tú puedas platicar con tu hermano abiertamente y decirle y contarle, y viceversa, y tú decirle cómo te encuentras, hermano, qué te está pasando, te puedo ayudar en algo, cómo te llamas, no te he visto en la iglesia por días, qué es lo que está pasando, me siento enfermo, estoy así, estoy pasando necesidad. Entonces es allí donde entra el cuerpo de Cristo, la iglesia, para ayudar. Entonces esta fiesta ágape, amados hermanos, la fiesta del amor, ha perdido su significado. En la iglesia de Corinto la fiesta del amor fraternal se había degenerado tanto, lamentablemente. Había, amados hermanos, ricos y pobres. Y los ricos llevaban unos manjares pues bien ricos, pero los pobres no aportaban nada. Y era un problema. Además, en el tiempo de Pablo había muchos esclavos, y los esclavos tal vez era la única comida que ellos comían durante toda la semana. Y los ricos, antes de la Santa Cena, ellos, voy a decir la palabra, se hartaban y dejaban a los pobres y a los esclavos sin comer. El rico, entre más tiene, más quiere, y nunca se sacia. Entonces se había perdido esta costumbre, y Pablo viene y los exhorta con palabras contundentes, porque había esos grupitos y hacían diferencia, tenían diferentes opiniones. Ahora, representar las diversas opiniones, cuando no pensamos lo mismo que otros, si seguimos en contacto con esa persona, puede que con el tiempo lleguemos a familiarizarnos, a simpatizar. Pero si no lo hacemos, ya no hay una esperanza, ya no hay una amistad bonita, pura, sincera. ¿Por qué? Porque no pensamos como él piensa, o viceversa, como yo pienso, y el hermano se siente porque yo no pienso como él piensa. Yo les he dicho, amados hermanos, que debemos de estar de acuerdo. La palabra de Dios dice que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, allí está Él. Y cualquier cosa que pidamos al Padre, Él lo haría. Esta es una promesa de Dios. Entonces, la iglesia era el único lugar en el que todas podían estar juntos y en comunión, el único lugar. Pero el egoísmo, el orgullo de razas, de clases se había olvidado hasta en la mesa del Señor, cuando se sentaban a la comunión, a la Santa Cena. Una iglesia, amados hermanos, una iglesia en la que se sigue extendiendo las distinciones sociales y clases, no es una verdadera iglesia cristiana. No, mis amados hermanos, la iglesia auténtica es el cuerpo de hombres y mujeres unidos entre sí, porque cada uno de ellos está unido a Cristo. La sangre de Cristo nos ha unido. Somos una sola familia. Una iglesia no es como es debido, cuando se ha olvidado el arte de compartir, de ayudarnos. Cuando cada uno quiere guardarse sus cosas para sí mismo y en su círculo íntimo. Pablo habla de comer y beber el pan y el vino indignamente. ¿Y esa indignidad en qué consiste? En no discernir el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir con esto, Pablo? Quiere decir 2 cosas, y estas 2 cosas están implicadas. Pueda que quiera decir que la persona que come y bebe de forma indigna no se dé cuenta de lo que quiere decir estos símbolos sagrados. Voy a pedir al hermano Jaime y a mi hermano Ismael que vayan trayendo los elementos de la Santa Cena, por favor.
Pueda que quiera decir también, amados hermanos, que el que come y bebe incorrectamente no siente el amor de nuestro Señor Jesucristo que mostró con cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos está pasando? Puede también que quiera decir que la frase el cuerpo de Cristo, amados hermanos, una y otra vez quiere decir que es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y la iglesia no tiene por qué estar dividida, no tiene por qué estar fragmentada por el orgullo, las envidias, las falsedades, la altivez y todas estas cosas que vienen a dividir la iglesia. El que no se ha dado cuenta de que toda la iglesia es el cuerpo de Cristo y no está en armonía con su hermano por el cual murió Cristo también. Eso es comer indignamente. Eso es lo que Pablo nos está diciendo a nosotros hoy en día, como se los dijo a los corintios, de forma contundente. La iglesia tiene que amarse, la iglesia tiene que estar unida. Comer y beber de forma indigna es no tener el sentimiento de la grandeza de lo que se está haciendo. Había muchas divisiones en la iglesia de Corintio. Por eso Pablo tiene que escribirles y decirles, no para castigarlos, sino para hacerles volver el corazón hacia Dios. Tómate unos momentos ahí donde estás y pongámonos a cuenta con el Señor. Una cosa muy importante, amados hermanos, la Santa Cena, la comunión. Escuche, porque tenemos un mal concepto. No excluye al que es pecador, sino ninguno de nosotros podríamos participar de la Santa Cena, porque dice la Biblia que todos somos pecadores. Pero dice la Biblia que si tú vienes con un corazón contrito y humillado, arrepentido, Dios no te rechaza. Dios quiere que cambies tu corazón. Dios quiere, amados hermanos, que nos arrepintamos. Aleluya. Medita. Ponte a cuentas con el Señor antes de tomar la Santa Cena. Pongámonos a cuentas con el Señor. Si tienes algo contra tu hermano, pídele perdón. Dice Dios que si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios está aquí, Dios nos está hablando. Aleluya.